Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Luis de la Calle y José Antonio Crespo, vamos a comenzar debatiendo el tema de la semana. ¿Qué decir de la costumbre mexicana del dedazo en el viejo y el nuevo sistema político? Luego, con Héctor Villarreal, voy a analizar la reforma fiscal que podría aprobarse en Estados Unidos y sus posibles implicaciones para la economía mexicana. Y para terminar voy a platicar con el escritor Maruán Soto sobre su libro más reciente, Pensar México, un ensayo sobre las preguntas urgentes que se debe hacer el país. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Hoy vamos a iniciar con el tema que hemos estado debatiendo a lo largo de esta semana. ¿Qué decir de la costumbre muy mexicana del dedazo en el viejo y en el nuevo sistema político? ¿Qué ha cambiado desde la época dorada del PRI hasta la fecha? Como todos los jueves está con nosotros Luis de la Calle. Luis, ¿cómo estás? Leo, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Y en esta ocasión me da un enorme gusto recibir de nuevo a nuestro amigo José Antonio Crespo, profesor investigador del CIDE. José Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leo? Luis. José Antonio, ¿cómo estás? Que por cierto me decías que traes un nuevo libro sobre el peje, a ver si vienes a... ¿Sí? sobre López Obrador, perdón, para ser más correctos, que a ver si vienes a presentarlo, Claro ¿no? que sí. Bueno, ¿por dónde empezamos, José Antonio? El dedazo, tú has visto mucho, lo has estudiado. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, yo ahorita la duda que tengo, desde luego presentan como convención de delegados, es la forma de encubrir lo que será un dedazo. Se especulaba que si se perdía el Estado de México, que si el PRI perdía el Estado de México, el presidente Peña ya no iba a tener la fuerza para imponer a su candidato. Bueno, Sí, ganó como haya sido, pero Sí. claro que tiene la fuerza y por supuesto que va a ser un dedazo encubierto. La duda que yo tengo es si ahora que tenga que salir ya, digamos, los candidatos o precandidatos para la precampaña, ya van a decidir quién va a ser el candidato, es decir, este es el candidato, y ya que empiece virtualmente una precampaña, una campaña, o van a hacer un juego de varios, es decir, un proceso interno como el que hubo en el 99. Ayer platicabas tú con Denise y con Javier Sí. Aparicio sobre esa experiencia, y a lo mejor es lo que le conviene al PRI, tanto para, digamos, aprovechar los spots y todo eso de campaña, que de otra manera no los puedes utilizar bien, como para hacer el juego un poco más disque democrático. Yo lo que he escuchado es que probablemente el PRI lance a su candidato, el Verde a su candidato, se peleen, entre comillas, en esta simulación de lo que van a ser las precampañas, Sí. y acabe ganando el del PRI, Claro. ¿no? Ahí es. Para aprovechar los spots y la campaña, ¿no? Así es, esa es una posibilidad. Sí. Porque fíjate que algo de lo que a veces se ha dicho es, cuando el PRI compite como en el 99, luego Sí. pierde. Pero fíjate que en realidad yo creo que la derrota fue por muchas otras razones, pero no por esa. Sí. Porque, si ustedes se acuerdan, después de que acabó ya la contienda interna del PRI y salió Francisco Labastida, Estaba exactamente, la muy CECO estaba arriba. muy arriba. Exacto. Ya después bajó por otras razones, los debates, etcétera. Sí. Pero fue el único, una paradoja. En esa elección, el PRI fue el único que tuvo contienda interna, Sí. porque Fox fue candidato único y Cuauhtémoc Cárdenas también. Sí, cuando acabó esa contienda interna del 99, el PRI estaba muy bien posicionado. O sea, le había gustado a la población. Porque además jaló los reflectores Claro. durante varios Sí, meses. era la sana distancia de Cedillo, claro. Sí, sí, Lo que sí. pasa es que después ya no había presidente de la República Priista y por eso fue un poco distinto los otros dos sexenios, ¿no? Así es. Pero, digo, vamos a ver, los tiempos se les complican un poco, ¿no? Porque está lo del Banco de México en la mitad, ¿no? También. Ya tienen que decidir, ¿no? El 28 de noviembre tienen que... Agustín Carstens se va el 28 de noviembre. Sí. Entonces pueden dejar a Céfalo al banco, entraría Roberto El Cueto, pero eso tiene un costo, ¿no? No se puede jugar con una institución como el Banco de México. Menos ahorita, ¿no? Menos ahora, y a ellos no les conviene una devaluación del peso, ni mucho menos, ¿no? El problema es que si en el momento del 28 no nombras a José Antonio Meade como gobernador, Ya va a ser la señal. él va a ser el que es él. Pues sí. Porque ya, creo que ya va a estar señalado, pero sea más la señal, digamos. Claro, que es él, claro. ¿no? Entonces, por eso dicen que va a ser el 27.
Sí, ¿no? sí, puede ser. O Puede sea, ser. que en esta cábalas que Pero yo creo que si dicen, pudieran esperarse un poco más, esperarían un poco más. Sí. Si no tuvieran el Banco de México en medio. aunque ya arde, ¿no? Ya se escucha mucho golpeteo por abajo, como típicamente le hacen los priistas. Están los golpes muy duros por abajo, Sí, ¿no? sí, es normal, no es parte de la liturgia o que ahora le llama el presidente esta Sí. historia, rito Sí. un poco religioso de la selección del PRI, que es, digo, Pero además hay una cosa, fíjate, cuando sabíamos que el dedazo era definitivo, es decir, Sí. el candidato iba a ganar, Sí. entonces atrasaban los tiempos para no opacar al presidente en turno, el Sí. menos tiempo posible. Pero como desde que entró la competencia, quien se adelanta lleva una ventaja. Es decir, el que se mueve ahora sí tiene más posibilidades de salir. Sí. Pasó con Fox, que se adelantó 3 años. Sí, ¿no? claro. Después incluso dentro de los propios partidos, por ejemplo en el PAN, quien se adelantaba tenía más posibilidades de ganar. Sí, que fue Calderón el caso de empezó. Calderón y también Claro. de Josefina. Josefina Vázquez levantó tienes. la mano mucho antes que los miembros del gabinete de Calderón y le ganó la campaña interna. Bueno, ¿y qué me dices de Peña Nieto, que estuvo Sí. todo su sexenio como gobernador en campaña, ¿no? Pero también hoy en día tu reconocimiento de nombre, eso puede subir muy rápidamente, ¿no? Digo, ha cambiado también eso, creo yo, un poco, ¿no? Que por cierto, eso es un punto interesante, porque se habla de El propio Osorio. presidente lo dijo, ¿no? Puede Sí. tener 1% de Es reconocimiento. que, exacto, se habla de Osorio, se habla de Narro, de Mid, de Aurelio Nuño y de Enrique de la Madrid. Salvo Osorio, nadie conoce a los demás, ¿eh? O sea, los conocemos nosotros y el Círculo Rojo, etcétera. Pero no en las son encuestas reconocidos. no pintan, ¿eh? Pero el día que sea candidato del PRI se te vas 80%. Sí. Subes, va a tener una cobertura mediática Enorme. durísima. ¿no? Sí, Entonces, así es. digo, eso. Entonces, y tiene otra razón para esperarse, que es ver qué va a pasar con el frente, ¿no? O sea, el frente tiene un proceso más complicado. Pero el frente va a ser Ricardo Anaya el candidato, ¿no? Bueno. ¿Tú tienes dudas? O... Yo sí tengo dudas. Yo sí tengo Sí, dudas, a ver. O sea, porque para que sea, para legitimar, es un frente ciudadano. Sí, Para legitimar al frente, necesitas legitimar el proceso. sí. O sea, puede resultar un político como candidato al frente, pero se requiere un cierto proceso, ¿no? Y no es fácil tener un proceso. ¿Cómo le haces? ¿Cómo lo legitimas? Pues no queda muy claro, ¿no? Y en ese sentido no te queda claro que vaya a ser Ricardo Anaya. Yo creo que va a ser Naya, pero hay una probabilidad que no sea. Sí, o sea, yo creo que el más probable es Anaya. Pero todavía falta por ver las encuestas, porque han salido algunas Sí. pues, muy dispersas, así, con resultados muy diversos. El costo de la salida de Margarita. Si las encuestas confirman, digamos, las que vengan en adelante, que Anaya no es competitivo, los propios miembros del frente, los otros partidos van a decir, oye, vamos a buscar a otro. Es decir, tenemos que salir con mucha fuerza, porque sí creo que Anaya le ha golpeado. A final de cuentas, esta campaña sí le ha golpeado. Y el hecho mismo de que se haya salido Margarita, cosa que creo que en el frente no se esperaban, creo que pensaban que Margarita iba a aguantar hasta el final, Sí. sí dejó la imagen de Anaya como que alguien que se está imponiendo por las buenas o por las malas, que no está permitiendo el juego parejo. ¿Desde cuándo se viene hablando que no puede ser presidente y competidor al mismo tiempo? Y sin embargo, él ha prolongado los tiempos. Bueno, es la historia de Madrazo, en 2006. Que Bueno, tanto y ve cómo le fue. Esa sí le costó al PRI, para que veas, porque dejó al PRI muy herido, Quedó ¿no? en tercer lugar. Sí, así es. ¿no? Entonces, yo creo que ahí en el frente todavía tienen que evaluar si de veras Anaya va a ser competitivo o no. Sí. Eso, y el PRI va a esperar, ¿no? Yo creo, si pudieran esperar, esperarían un poco a eso. O sea, el PRI quiere ver la definición de quién va a ser el segundo candidato. O sea, ya hay un candidato que es López Obrador. O sea, sí. ¿Quién va a ser el segundo candidato que para ellos tomar la decisión, ¿no? O sea, el PRI piensa que una repetición del Estado de México, ¿no? Exacto. O sea, que se desfonde un poco el candidato del PAN o frente, y entonces al final del día es una carrera de dos, pero con el voto bastante pulverizado de cualquier manera, y que entonces pasen los votantes del frente o de Margarita al PRI en el último momento. Quisiera preguntarles a ustedes algo que ha salido a lo largo de esta semana y a mí me parece muy interesante, que es el tema de el candidato del PRI ahora tiene que ser competitivo. Esa es la diferencia con el pasado. O sea, el presidente tiene que designar por dedazo a un candidato que pueda ganar las elecciones. Se habla de que José Antonio Meade podría ser ese candidato competitivo porque atraería votos más allá del PRI.
pero muchos dicen sí, pero no de los priistas, porque no jala bien José Antonio Meade con los priistas. Los priistas quieren a un priista más de cepa, y en ese sentido un Aurelio Nuño, por ejemplo, o Osorio Chong incluso podría Narro ser. también. O Narro, exacto. O de la Madrid incluso. O de la Madrid, los otros Alguno de 4 ellos. podrían tener más jale con la raza priista, como dicen en el norte. ¿no? Menos división. Menos división. ¿Cuál es su postura al respecto, José Yo creo Antonio, que tiene que Luis? apostar, mira, con el voto duro del PRI, aunque lo consolides, no ganas. Necesitas votos de afuera, necesariamente. Sí. Ahí quizá Peña tenga que apostar a la disciplina interna del PRI. Sí. ¿Sí? Y si alguien como con Meade para jalar los votos panistas, y no solo de panistas, sino de muchos sectores no panistas que no quieren que gane López Obrador. Pero aunque corras el riesgo de que los priistas no acepten bien a José Antonio Meade. Por eso es la apuesta a la disciplina. Sí, o sea, lo que pasa Es la apuesta a la disciplina. O sea, creo que tienes que Exacto. tomar varias características, ¿no? Una de ellas es qué tanto divide al PRI tu candidato. Y entonces, en ese rubro, Sí. los que menos dividen, yo creo que son Narro, Sí. de la Madrid, Osorio. A lo mejor Aurelio y Meade hasta abajo, ¿no? Sí. La segunda es a quién puede atraer gente de fuera, ya después. Y en ese caso, Meade es un- Meade está arriba un poco, de la Madrid también, o quizá por lo mismo, y Narro. Después necesitas saber quién no tiene mucha cola que le pisen desde el punto de vista que sea vulnerable en la elección. O sea, una relativa honestidad, ¿no? Sí. Y pues ahí también los clasificas. Mira, Narro podría ser una combinación Narro- intermedia Narro tiene de esas que cosas puede ser características. aceptado dentro del PRI porque lleva una militancia priista y al mismo tiempo hacia afuera podría captar también voto útil. A lo mejor menos que Meade, pero creo que sí podría. Porque sin votos de afuera el PRI no gana. Bueno, ¿eh? sí. El voto duro no te da, aunque Sí, sea no. el más amplio. No, te pero da. también, aunque traigas votos de fuera, sin el voto duro tampoco te da. No, por Esa eso, es exactamente. la disyuntiva, ¿no? Tienes que construir, Claro, tienes claro. que construir del voto duro. Sí. O sea, tu base es el voto duro. Y Josefina Tú se vas a hacer equivocó hace 6 años porque no construyó sobre el voto duro, Sí. el PAN. Y Exacto. luego vas a los demás. Exacto. Necesitas Pero partir de yo una quisiera base. recordar otra vez la elección del 99, porque ya cuando hubo la contienda entre 4, Sí. yo le pregunté a un amigo priista muy... Los 4 eran distinguido. La Bastida, Madrazo, Bartlett y Roque, ¿verdad? Ajá, así es. Entonces le platiqué a un amigo, le pregunté a un amigo priista, oye, ¿y qué pasó? Oye, ¿cómo está la cosa? ¿No? A lo mejor con lo de Madrazo y esta campaña y el descontento que sí había dentro del PRI con el perfil tecnocrático, con Sí, de Cedillo, sí, que yo había sé. soltado mucho. Sí. Me dice, no, los priistas están acostumbrados a la línea, va a ganar la Bastida y por mucho. Y ganó por 70%. Sí. Entonces, fue una apuesta a la disciplina y se disciplinó. No sé si ahorita las condiciones son idénticas, pasa tiempo. Pero yo creo que a final de cuentas sigue pesando de alguna forma, lo vimos un poco en la Asamblea 22 del PRI, la disciplina. A lo mejor por Oye, ahí la pero La apuestan. disciplina sí va a prevalecer. De pronto se te genera cierta división y descontento, ¿no? Que Hacia entonces adentro. apoyen, hacia adentro. Exacto, ¿no? O sea, exacto. Que bajen los brazos los perdedores, ¿no? Exacto. Y sus grupos de poder, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿qué decisión? Pero no va a ser el tema, no va a ser lo más importante, no, yo creo. Lo más importante que va a ser, la lealtad. Bueno, la lealtad, una. Y, O sea, el y, presidente va a decidir a alguien que le sea leal, claro. Que le sea leal. Sí, Claro. y yo creo que hay una gran incógnita del voto joven, ¿no? Sí. O sea, el voto joven puede decidir esta elección. Yo creo que es una elección de cambio. Y el PRI cometería un error, y los otros partidos también, de pensar que es una elección normal. O sea, lo que ha pasado en el resto del mundo, en Brexit, en Cataluña, en Sí. Estados Unidos, también va a pasar en México. No sabemos con qué intensidad, ¿no? Y entonces pensar que es una Pero elección puede ser normal, el PRI el cambio, Luis. Yo creo que si no, ¿por qué O sea, votarías por el PRI si no te ofrece un cambio? No, tienen que buscarle algo, Algo ¿no? tiene que buscar. Ahora, es creíble o no, pero precisamente porque la tendencia es antisistema, lo que tiene que hacer el PRI es crear una alternativa que evite ese cambio antisistema. Una alternativa creíble para quienes tienen temor al cambio antisistema. Bueno, yo para de- poder congregar ese voto antiobradorista. Bueno, ya llevamos toda esta semana debatiendo esto y lo que me queda claro, qué decisión para el presidente, qué bárbaro. O sea, está dificilísima, no está tan clara. No. O sea, no, porque hay dedazos que estaban son muy como obvios, muy obvios, encantados. ¿no? Pero esta en particular está dificilísima, No, ¿no? pues está relacionado con el hecho que la elección es difícil de predecir. Claro. Yo creo que hoy pueden ganar cualquiera, hoy en día. ¿no? Sí. Puede ganar el Frente, sí. Tiene digo, por una buena coalición PAN-PRD, Claro. tiene aritméticamente una Claro. fuerza importante. ¿Puede ganar López Obrador? Por supuesto. ¿Puede ganar el PRI también?
Y Sí, porque lo otro están que muy se dice de distintos. Meade, por ejemplo, es Meade puede jalar mucho voto útil desde afuera por sus características, por su trayectoria, pero que no es alguien de plaza, que no es alguien que jale en las plazas, que su personalidad Nunca ha no es hecho tanto en campaña. plaza. Tampoco Nunca ha hecho Aurelio. campaña. Pero no, tampoco Pero Narro. no, fíjate que Narro El ni único de la que- Madrid. No, de la Madrid sí perdió. ¿Ah, sí? perdió. Ajá. Claro, ¿Qué hizo? La ¿Cuál? delegación en Álvaro Obregón. Ah, Ah, tienes sí. El razón, sí, el sí. único que ha ganado es Osorio Eso Chong. Pero Osorio fíjate Chong. que esa, cuando... Bueno, pero que el PRI gane en El Hidalgo. No, Bueno, no, sí. o Cuando dicen de esa variable, yo creo que ahorita para el PRI no es lo más importante. sea, la En el- competencia, ¿no? En la plaza no. Ah, Yo la creo que plaza, su la plaza. apuesta es para otro lado. Sí. Por un lado tienes el aparato, tienes toda la estructura, la disciplina, y más bien vas a apostar a los segmentos que no les importe si es alguien que en la plaza verdaderamente destaque, sino qué significa Meade para el voto útil. Quienes puedan votar útil, panistas o clases medias, etcétera, no les importa si Meade tiene esas características de plaza, sino lo que representa, que no es militante del PRI, eso para muchos es muy importante. Sí, claro. Para Sí, positivo. Claro. Sí, para positivo. Hemos visto campañas hacia del afuera. PRI, sí, Pero sí. también puede ser para negativo, hacia adentro. Hacia exacto. adentro, sí, sí. Hacia adentro es negativo, Sí. hacia afuera es positivo. Ahí tienen que ver, justamente tiene que ser un cálculo muy Ahora, ¿qué preciso. les dice también que hemos regresado? O sea, sí es un dedazo muy diferente al pasado, pero también es muy No, similar. es diferente solo porque está el PRI de regreso. Pues sí. O sea, antes, cuando era 80% PRI, pues era No. otra cosa. No, pero por ejemplo, a ver, similitudes con el pasado. Todos los posibles candidatos son miembros del gabinete del presidente. ¿Por qué no abrió el presidente la baraja a uno o dos gobernadores, a Senadores. Bueno, estuvo abierto a senadores? Erubiel, entre comillas, ¿no? Un poco, ¿no? Pero no se abrió. ¿No? No se abrió. O sea, finalmente, no quedó. a la usanza No está. priista es uno de los de aquí, de casa, de adentro, del gabinete. O sea, estamos hablando de Atlacomulco. O sea, es el PRI de hace 40 años. Sí, pues sí. O sea, ahí el está. joven PRI es el PRI de hace 40 años. Y la otra cosa que llama la Y atención. le dice liturgia al presidente. Ah, no, y la O sea, otra. la liturgia tiene 2000 años. Yo estuve en esa reunión cuando abrió la liturgia y se le abren los ojitos. O sea, sí, sí. Le a cambia ver, la se cara. ve que lo disfruta. Sí, no sí. lo está padeciendo. suyo. Y yo Es creo lo que suyo. el tema de hasta dónde lo puedes tirar, pues es que lo está estirando porque lo está disfrutando, ¿no? Sí, desde ¿No luego. tienen esa impresión también? Sí, no, porque siempre te permite el Sí. juego, ¿no? De decir Sí, aquí juego para sí, acá, sí. mando esta señal, mando Sí. la otra. Eso era tradicional un poco, los presidentes podían jugar, digamos, Sí. con eso. Es y un engañarnos juego. a veces con la verdad. Esa frase es buenísima. Sí, ¿no? a ver, Está engañando con la verdad. Pero su el inclinación va a presidente. ser tratar de escoger al que va a ganar. Sí, bueno, claro. O sea, esa es van la por todas prioridad, las canicas. Esa es la prioridad. Porque si no, pondría a Luis Videgaray. ¿Eh? O sea, si no sería Luis Videgaray. Ah, sí, que era su consentido. Y O sea, no, el claro. candidato al presidente es Luis Videgaray. Sí, Sí, pero las perspectivas de triunfo revivieron con el Estado de México, por 100%. supuesto. Entonces dijeron, no, pues claro que sí podemos, pues vámonos por ahí, ¿no? Oye, Incluso y repitieron Coahuila, el esquema. Y Sí, Coahuila, los dos, ¿no? los O sea, dos. sí les dieron un shot de adrenalina durísimo, No, ¿no? y mostró la operación. Claro. La capacidad de operación. ¿Por dónde? Claro. Sí, O sea, porque la participación ciudadana fue mayor, pero en la zona rural, no en las zonas urbanas grandes. Al estilo priista. Al estilo Y pres- priista. y Y ahí pres- se vio la debilidad de Al Morena. estilo Tlacomulco. O sea, pero ahí se vio la debilidad de Morena, que no tiene alcance en esos lugares. Y Así es. precisamente porque sí están jugando a ganar, desde luego, pues, sí Sí. podemos, claro, a pesar de que parecía que estaban en la lona. No, sí no, podemos. hombre, y por están- eso ahorita es la confrontación con el frente, porque Sí. ahorita estamos todavía en la lucha por el segundo lugar. Exacto. Esta es la primera ronda, ¿no? Sí, la primera ronda informal. para ver quién va a luchar Claro, contra López Obrador, claro. ¿no? El frente va arriba, entonces Sí. el PRI está ahorita concentrándose en pegarle al frente Totalmente. para desplazarlo y entonces sí ya luego concentrarse contra López Obrador. Correcto. Bueno, pues tenemos que ir concluyendo. Luis, ¿cómo ves el dedazo, mano? Qué cosa. Pues qué- es un poco- Yo digo, para los analistas es una cosa Es una divertidísima. maravilla. Para el país no es bueno. No. O sea, es Bueno, un- ese nos lleva a otro debate de que tanto Los- los partidos tienen que ser democráticos. Los partidos ¿no? son Pero- de interés público Sí. y deben tener un proceso abierto de selección de sus candidatos. No muy caro, Sí, te puede ser relativamente rápido. Y bueno, regresamos a la segunda vuelta. sí. Si hubiera Ah, segunda vuelta con barreras de entrada bajas, Sí, no estaríamos discutiendo estas cosas ahorita en México. 100%, estoy de acuerdo. O sea, y ese yo creo que ha sido el gravísimo error de la oposición que tuvo la oportunidad este año de que se legislara la segunda vuelta, pero Gustavo Madero prefirió hacer más complejo al INE Sí. y más legalista
en lugar de confiar en los ciudadanos en una segunda vuelta. Y no el PRI nunca quiso. Exacto. No es sorprendente que Pero los candidatos del PRI hoy en día... se tiró al piso y dijo, esto sí no pasa, over my dead Pero body. ahora están es el tratando PRI. de imitar la segunda vuelta. Hay varios candidatos del PRI que son más viables en segunda vuelta, en vuelta única contra López Obrador. Sí. Yo sigo con la duda de qué va a hacer el PRI para la precampaña. Si lo va a abrir, si va a apostar a eso, a lo mejor les da miedo porque entonces sí puedes generar yo creo que expectativas en donde se te puede de pronto venir en contra, ¿no? Yo creo que va a ser una simulación, ¿eh? Ahí sí, como dices, a lo mejor con Ya el verde. tuvieron, con el verde. Ya tuvieron una pasarela. Sí, ya han tenido. No, varios. y se organizó el presidente un foro con el financiero Bloomberg, Sí. con los cuatro, nada más. Y Que él, fue una especie de pasarela, una así como especie la de del pasarela, 88. organizada por Jan González Claro, que era el de interacciones, ¿no? y Banorte. ¿no? Ibanorte. Bueno, es Pero que ya están ¿no? juntos. Así No, de es. que vaya a ser simulación no lo dudo, pero la simulación va a ser entre varios o ya van a definir quién es el candidato. Eso es lo que yo Yo todavía creo que no sí tengo. van a definir quién es el Ya de una candidato, vez. pero bueno, para irnos, a ver, ¿quién crees que va a ser? ¿Hacia dónde va a apuntar Yo el sigo dedo? pensando que va a ser Miss. ¿Sí? Yo sí creo. ¿Tú? Pues sí, en términos de probabilidad, yo creo que Mitt es el que tiene más alta probabilidad. ¿no? Fíjate. Yo te digo, todas las señales van por ahí. Pero- igual y no, pero bueno, todas las igual no señales. es. Comenzamos el lunes con una mesa donde el consenso era Aurelio Nuño y terminamos el jueves con una mesa donde el consenso es José Antonio Miz. Para que vean, Pero pero el debate hay. No, pero el punto es que Debate hay. no sabemos, porque no es un proceso abierto. Sí. No, No, pero- bueno, Hay que preguntarle al que va a tomar la No, decisión. mira, igual y nos estamos siempre le Pero te preguntan van y a no decir. dice nada. No. Igual y nos estamos yendo con la finta, pero yo sí veo todas las señales en favor de Miss. Pero Claramente. puede estar engañando con la Puede verdad, ser. mi querido José Antonio. No, pasó con Moya Palencia, ¿no? Ya Sí, estaba toda la claro, carrera con con Moya Moya. y fue López Portillo. Dicen que ya había mandado a hacer hasta las Sí, las pancartas, todo ¿no? estaba ya listo, Sí, sí. sí, nada, que va de la Madrid. En fin, Puede volver a ocurrir, puede volver. gracias, José Antonio. Te vemos pronto para lo de tu libro, ¿no? Sobre el López Obrador. Gracias a Luis de la Calle. Vamos a hacer una breve pausa y ahora vamos a analizar el tema de las consecuencias que puede tener la reforma fiscal en Estados Unidos para México. Regresamos en un momento más. El Congreso de Estados Unidos está discutiendo la aprobación de una reforma fiscal que podría tener fuertes implicaciones para nuestro país. La llamada Tax Cuts and Jobs Act es una de las promesas de campaña del presidente estadounidense Donald Trump y es muy probable que esta sí se logre cumplir. Aunque tal vez sufra modificaciones antes de ser aprobada, la reforma incluye un generoso recorte del impuesto sobre la renta a las corporaciones, lo que aumentaría el incentivo de empresas en todo el mundo para mudarse hacia los Estados Unidos. Sobra decir que esto tendría fuertes implicaciones para México, ya que nuestra tasa de impuestos sobre la renta se volvería menos competitiva respecto a nuestro principal socio económico. Este panorama deja al gobierno mexicano en una posición complicada en vísperas de las elecciones. La siguiente administración tendrá que escoger entre diferentes alternativas con sus respectivos pros y contras. Y para hablar del tema está con nosotros Héctor Villarreal, él es profesor investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por venir. Bien, Leo, muchas gracias por invitarme. A ver, para entendernos, la tasa del impuesto sobre la renta a corporaciones en Estados Unidos es en promedio 35%, ¿no? 35 con una serie de deducciones y posibles salidas. Pero es México 35. es 30 Sí, y la propuesta de Trump es bajarla de 35 a 20. bajarla de 35 a 20, quitando algunas deducciones. Así es. Ahora, eso, pues, hijo mano, trae una serie de implicaciones muy importantes para México. Es correcto. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Yo quisiera hacer dos puntualizaciones. Sí. No ha sido aprobada. Sí. No ha sido aprobada y todo. Y alguien pudiera decir, pero esto tiene muchos elementos interesantes a revisar. No ha sido aprobada, incluso llama la atención que el día de ayer, Leo, los republicanos en el Senado ya empezaban a hablar de otra propuesta, de una propuesta que toma muchos de los elementos de Trump, pero con algunas diferencias. Por ejemplo, postergar la entrada de la reducción de tasas a empresas hasta el 19. Eso es una. Y hay un dato muy importante. El CBO
no se ha pronunciado todavía. El CBO es el Congressional Budget Office, la oficina del Congreso para Asuntos Presupuestarios, que tiene que dar una opinión por ley. Tiene que dar una opinión, no es una opinión vinculante, pero es una opinión que se toma mucho en cuenta. Correcto. Y ahí, pues, envidia de la buena, dices. Sí. Es cuando uno entiende las bondades de si tuviéramos un consejo fiscal en México. Pero porque hacen muy bien su chamba, el CBO. y ¿no? son respetadísimos Sí, sí. y todo. Y es tan importante lo que puede hacer que una propuesta cuestionable como esta, por la cuestión de los déficits, pudiera ser modificada de manera importante en base a lo que diga el CBO. Entonces, habrá que estar pendiente. Sí, porque aquí si cortan la tasa del ISR para empresas, ¿no? Pues eso les abre un boquete a sus finanzas públicas y la pregunta es, ¿qué pasaría? ¿Se endeudaría más Estados Unidos o tendría que bajar más el gasto? En fin, ¿no? No, muy buen punto. Se endeudaría más. Sí. O sea, algo que a lo mejor no se termina de entender en la opinión pública, y es lo que ha hecho tan polémica esta reforma, no trae recortes a gasto, son Sí. mínimos. Sí. O sea, entonces, básicamente estás hablando de una política fiscal keynesiana súper expansionista. Reduces impuestos, mantienes gasto casi igual, y la idea es que eventualmente tu economía esté muy estimulada, eso lo haga crecer y eso te reduzca los déficits. Así es. Pero no es tan fácil estimarlo porque muchos de los cambios son bien considerables. No son pequeños cambios a parámetros que digas, hago un análisis de sensibilidad, etcétera. Lo digo porque muchos de los análisis que ya están ahorita de gente que quiere la reforma, gente que no la quiere, pues ahora sí que están hechas en el aire, reglitas del 3 simple. No Sí. es una modelación formal o Ok. meterse a profundidad al problema. Ahora, yo sí soy de los que políticamente creo que tiene una buena probabilidad de pasar esto. Bueno, es que si ya no pasa eso, el gobierno de Donald Trump le va a quedar solamente el Tratado de Libre Comercio como tentación para presumir algo a su base. Vemos muy probable que pase, no Sí. necesariamente lo que se está discutiendo ahorita. Sí. Ahora, Bueno, entonces digamos, hay consenso de que sí algo va a pasar. sí, de que va a haber una reforma fiscal es muy probable que ocurra. Sí. Ahora, hay otro detalle. Es muy posible, y para la gente que nos escucha, que esta reforma, al pasar, empiece a operar muy rápido. Y me explico. Lo que se está discutiendo ahorita, el proyecto que está en el Congreso estadounidense, ya son cambios al Código Fiscal. Sí. Si lo quieres pensar en una lógica mexicana, no tienes que pasar por una secundaria. Es como si esto fuera a discutir una miscelánea fiscal que te hace cambios al código y son vigentes al 1 de enero, Leo. Ok. Incluso hay ahí un tecnicismo legal muy interesante que si esto se aprobara, no es lo que se espera, por ahí de febrero, todo se vuelve retroactiva y es vigente al 1 de enero. Bueno, imagínate. Ahora, déjame irme al tema que más nos ocupa y nos preocupa, el tema en México. Sí. Vamos a suponer que efectivamente se baja la tasa corporativa Sí. del hoy 35 al 20 o quizás un poco más, 25. Vamos a ver en cuánto queda. ¿Cuáles serían las implicaciones para México, Héctor? Mira, nos metería en un escenario complicado por lo siguiente. Recaudación de ISR en México es aproximadamente 8% del PIB. Sí. Por mucho es nuestro impuesto más importante. Sí. De estos Ya ha venido subiendo, ¿eh? Sí, no, por supuesto. Sí. De estos 8 puntos del PIB, aproximadamente 4, es decir, la mitad, te lo pagan las personas morales, Empresas. las empresas. Pero un dato muy importante, de estos 4 puntos del PIB, Leo, aproximadamente 3/4 partes, el 75%, te lo pagan empresas que facturan 500 millones de pesos o más al año. ¿Y por qué sacó el número? Porque son empresas que fácilmente te pueden hacer una ingeniería fiscal, jugar con precios de transferencia y lo que te decía de que el código fiscal en Estados Unidos esto sería vigente a partir del 1 de enero, es relevante. Porque tú en Estados Unidos, en Texas o en California,
abres una empresa en una semana. Sí. Esto quiere decir que para las empresas que pagan 3/4 partes del ISR de personas morales en México, muy pronto y muy rápido pudieran empezar a hacer ingeniería fiscal. Ahora, ingeniería fiscal es, a ver, algunos incluso podrían mover sus headquarters, sus cuarteles generales Sí. a Estados Unidos, ¿no? Sí, o poner una subsidiaria. O poner una Empezar subsidiaria. a hacer operaciones, hacer Exacto. transferencias. Y ahí es donde entra ese tema de la ingeniería fiscal, que es mando dividendos, no mando dividendos, que te facturen por allá, o sea, a ver, en pocas palabras, se irían a tributar a Estados Unidos. Sí. O sea, harían movimientos de contabilidad para pagar ellos el ISR allá y no acá. Correcto. Es correcto. Porque además la reforma trae otro elemento menos discutido en prensa, que se está proponiendo que Estados Unidos se vaya a un sistema territorial versus un sistema internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que los impuestos se pagan donde se generan las ganancias, independientemente de la residencia de la multinacional. Por eso hay todos estos riesgos que tú describes. Ahora, en ese sentido, a ver, porque esta es una discusión luego que puede ser muy técnica, Sí. muy árida por el tema de los impuestos, pero lo que significaría es que México dejaría de ser competitivo desde el punto de vista de los impuestos para poder seguir pues creciendo económicamente, ¿no? Yo creo que aquí hay dos implicaciones. A ver. Una de corto plazo y una de mediano o largo plazo. Implicación de corto plazo, esto en un periodo muy rápido nos puede crear un boquete fiscal o un agujero fiscal que puede rondar sin muchos problemas medio punto del PIB. Más de 100 mil En el millones corto de plazo. pesos. En el 2018 o quizás en el 2019. O sea, ya estas empresas con esa ingeniería fiscal, vamos a decir, en 2018 se te pueden ir 100 mil millones de pesos. ¿Eso es lo que estás diciendo? Yo creo que más hacia 2019 Ok. tendríamos que estar observando el segundo semestre de 2018. O sea, Ok. si esto llega a ocurrir, tenemos que estar observando en los informes mensuales de la Secretaría de Hacienda el ISR pronosticado versus el que esté ocurriendo, Ok. para ver que no haya. Pero al 2019, ahora, imagínate llegar a un paquete económico 2019, gane quien gane la elección en el 18, que si de por sí ya tenía unas finanzas públicas con alfileres Sí. o frágiles, por llamarles de alguna manera, tiene que cumplir, además, con promesas de campaña, pero además tiene que hacer un ajuste por el lado de ingreso, puede estar complicado. Cuando dices un ajuste por lado del ingreso, Héctor, lo que estamos pensando es que inevitablemente México va a tener que bajar su tasa del impuesto sobre la renta para personas morales. No es obvio, es que ahí va a haber un dilema, porque dice, ¿No es obvio? no lo es, o sea, ¿No? a lo mejor sí, Sí. o sea, a lo mejor sí y todo, pero Bueno, si no se te cae la recaudación, Héctor. pero si la bajas se te cae También. también. Entonces, Pues sí, ¿qué dice? exacto. Entonces va a Ahí ser es un tema de calibrarlo, de ¿no? calibrarlo y es Pero pregunta va a empírica. significar bajar algo. Algo vas a perder. Sí. Algo vas a perder. No sabes si es porque te salen estas empresas, porque te hacen toda esta ingeniería o porque tú tienes que ajustar tu tasa de ISR. Entonces, yo creo que ahí la decisión va a ser, ¿sabes qué? Si yo estoy perdiendo recaudación en el orden de 1/4 o medio punto, probablemente no me muevo. Sí. Si me empiezo a acercar más al 3/4 de punto o 1 punto, inmediatamente me voy a 20%, porque esto te conecta con las implicaciones de mediano y largo plazo, donde esa competitividad fiscal de la que tú hablabas te puede costar no atraer cierto tipo de inversión, Claro. o bien que sí se venga las inversiones, pero que estén registrando ganancias en Estados Unidos. Que tributen allá. Es correcto. Así es. Entonces, bueno, por donde se vea, sea poco, sea mucho, esto es un predicamento para las finanzas públicas. Yo decía en mi artículo de ayer en el periódico Excelsior que no veo a este gobierno preocupado con eso, ni siquiera en el ánimo de entrarle, porque están metidos en la elección. No sé si coincidirás que esto se va a patear para el próximo gobierno, y el próximo gobierno entendido, el próximo presidente y el próximo Congreso.
Sí, es que yo creo que sí, Leo, es mucho problema, porque O sea, ya no es para, este año ya es imposible que bajen. nosotros acabamos de aprobar ley Pues de sí. ingresos, por Claro, un lado. claro. Además, en justa defensa pudieran decirte, pues es que todavía no sabemos lo que se aprueba, Claro. cómo vamos a reaccionar. Sí. Pero imagínate que esto pasa por ahí de diciembre, entra en vigor en enero, pues van a ser preguntas muy interesantes para los candidatos. A ver, ¿usted qué opina de esto? Sí. Y esperemos que haya respuestas frontales. Pues yo te voy a decir qué es lo que van a responder, que sí van a bajar los impuestos, porque no solamente resulta que vamos a tener que bajar impuestos porque por la reforma en Estados Unidos, sino porque es muy popular decir que hay que bajar impuestos. Por supuesto. Ahora, si pero tú- ¿cómo lo van a compensar? Exacto. O sea, la pregunta no es, ok, bajas los impuestos, y luego que bajas gastos, subes deuda, O ¿no? me encuentras otra fuente de ingresos, o te endeudas, o me dices que recortas. Sí. Si no es Disneylandia. Exactamente. Héctor, muchas gracias por haber venido. Y bueno, vamos a seguir de cerca este caso, ¿no? Con mucho gusto. Tú sí crees que pasa, ¿no? De Esto. que va a haber una reforma es altamente probable. Yo creo que tiene los votos. El tipo de reforma... En Estados Unidos, vamos. En Estados Unidos. Sí. El tipo de reforma todavía hay que estar pendientes. Incluso su mismo proceso legal tienen una figura muy rara que es una reforma temporal, que puede durar solo unos años. Sí. Yo creo que en el peor de los casos para Trump sería lo que impulsaría. Están tratando de buscar algo más estructural. Por cierto, que leía el otro día, ya será para otra discusión, que en Bloomberg una nota que decía que también en la letra chiquita pueden poner cosas que pueden tener implicaciones muy importantes, por ejemplo, en el tema de cómo fiscalmente manejar las importaciones y las exportaciones. Sí, que parece que esa cuestión ya está descartada, al menos en lo que se presentó ahora, pero esta letra chiquita de la que tú hablas, hay 2 o 3 renglones bien interesantes. Patentes. Sí. Patentes, por ejemplo, propiedad intelectual. ¿Cuándo se considera que ahí sí se puede grabar una cosa que llaman ganancias extraordinarias, que puede tener implicaciones para la recaudación en México? Pues es un mundo globalizado, Héctor, ese es el tema, Lo ¿no? Y ya, o sea, lo que pasa en Estados Unidos pues tiene efectos importantes para México, ¿no? Gracias, Héctor. Un placer. Gracias por haber venido. Vamos a una breve pausa y ahora voy a regresar a platicar con el escritor Maruán Soto sobre su libro más reciente, Pensar México, un ensayo sobre las preguntas urgentes que se debe hacer el país. Que es aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar. Estamos de regreso y el año pasado el escritor Maruán Soto publicó un libro titulado Pensar Medio Oriente, una guía para entender un mundo que nos parecería distante, rodeado por un aura de prejuicios y lugares comunes. Ahora Maruán viene a presentar una especie de secuela titulada Pensar México, otra guía introductoria en esta ocasión para quienes a veces no logramos entender a nuestro propio país. Hijo de padre mexicano y madre siria, Maruán indaga en la realidad mexicana con una distancia íntima, aquella ambivalencia que le permite entender el país desde dentro, pero también desde fuera. El libro se presenta como un ensayo sobre las preguntas urgentes que se debe de hacer el país y procura entender la crisis política de México mediante el análisis intelectual y literario. El de Maruán es un ejercicio de previsión que parte de la premisa que para proponer soluciones a malestares persistentes como la pobreza y la corrupción, primero debemos empezar pensando México. Y me da un enorme gusto de verdad darle la bienvenida a Maruán Soto Antaki, escritor y ensayista. Maruán, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muchas gracias. Buenas Gracias, noches. querido Maruán. Pues bueno, a ver, todo comenzó por el Medio Oriente y acabó En el otro lugar que está lleno de prejuicios, que está lleno de lugares comunes y que Así es. también cuesta un poco entender. Así México es. también es un lugar muy, muy complicado. Y lo que traté de hacer en este, que es efectivamente es el espejo, es el libro análogo a Pensar Medio Oriente, es partir un poco de la misma premisa que tenía en ese libro. En Pensar Medio Oriente decía que para tratar de entendernos, en este caso a los árabes, quizá la mejor vía o la única vía era a través del lenguaje, a partir de esta multiplicidad de significados que da el lenguaje, que permite que algo diga una cosa y diga otra cosa.
En México nos hemos convencido de eso, cuando no necesariamente ocurre en nuestro país. Eso es muy árabe, no es muy mexicano. Y en México estamos convencidos que la palabra cambia según su contexto. Eso ocurre con el grito del estadio, con todas las es chingones, tal, lo que quieras, cabrones, que tiene el caló mexicano, que pensamos que va a cambiar dependiendo del entorno. No, y aquí hicimos algo muchísimo más grave. Aquí le quitamos el significado a las palabras. Relativizamos todo, suficiente como para que la luz del semáforo no quiere decir que hay que detenerse. Es indicativa. Es indicativa. No es obligatoria, es indicativa. Entonces, la corrupción no es la corrupción, los derechos no son los derechos, las libertades no son las libertades, los conflictos de intereses o no son conflictos o no son interesantes, porque al final hemos encontrado la manera de siempre, que es también muy mexicano, darle la vuelta a las cosas. ¿Qué vamos a resolver de un país si ni siquiera podemos nombrar los problemas y estamos ¿Y a qué se debe esto, Maruán? ¿A qué se debe cómo hemos vaciado de contenido al lenguaje y a lo que significa el lenguaje? Yo estoy, parte del ensayo va hacia ese lugar, a la vocación relativizadora que tenemos de absolutamente todos los elementos. Pero esa vocación relativizadora en la que todo va a poder tener un significado que realmente se lo quitamos, parte de una cosa que tiene que ver mucho con nosotros, que es casi todo movimiento social, casi todo debate grande de cualquier sociedad viene de sus élites. Viene de las élites académicas, intelectuales. No me refiero solo a los más ricos, eso en este momento no voy por ahí, ¿no? Sino a las élites que están en este sector intermedio, que no están en el acomodo absoluto que está hasta arriba, pero tampoco viven la precariedad del de abajo. El que está hasta abajo y tiene conflictos no tiene no tiene las herramientas para poder hacer grandes cosas, porque pensar en la subsistencia es fuerte. Sí, claro. El que está hasta arriba quizá no tenga la necesidad de hacer algún cambio, pero nosotros los que estamos en medio, que somos los que podríamos imprimir un cierto nivel de debate más alto, que somos los que le podríamos dar el significado en medios, en libros, en artículos, en revistas, en lo que quieras, en los distintos espacios públicos, a los grandes temas del país, nos hemos hecho un poco guajes y no hemos cumplido con toda nuestra responsabilidad para poder incrementar el debate que podría también resolver alguno de los problemas que en este espacio o en todos los demás nos referimos a ellos un poco como solucionólogos de los mismos. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es el problema de la democracia? Tal, y la app del INE y el no sé qué. No. ¿Por qué no nos empezamos a pensar que es para México la democracia? Que es para México la igualdad y que es sobre todo la inequidad, porque el gran problema de este país, que es la raíz con la que trato de empezar el libro, es la inequidad, y a partir de la inequidad vamos a tener las demás crisis, que no necesariamente es la corrupción nuestra mayor crisis, porque si nos vamos en la línea ascendente de la inequidad pasaremos a la impunidad, de la impunidad a la corrupción y de la corrupción a la violencia. Ok. Empiezas tú con la primera parte. Tu libro está dividido en cuatro partes. La primera parte es ¿cuál es el desencanto mexicano? Son 10 pequeños capítulos dentro de esa primera parte. ¿Cuál es el desencanto mexicano, Maruán? Quizá podríamos pensar en la legitimidad, ¿no? ¿A qué nos asimos? ¿Cuáles son los fundamentos de este país que le permiten llegar a ellos cuando hay un periodo de crisis? Te acordarás, por ejemplo, cuando pensemos en el Bataclan en París. A los días hubo una marcha gigantesca en todas las ciudades de Francia, donde tenías a un chico de 6, 9 años que podía más o menos entender los conceptos fundacionales de Francia de igualdad, de libertad, de fraternidad. ¿Cuáles son en este momento de crisis, que quizás no sea la más grande, yo creo que sí es la más grande, que tiene al menos mi generación, ¿no? ¿Cuáles son los asideros de este país? Mientras no logramos tener nuestros asideros claros, nos vamos a desencantar del lugar en el que estamos. ¿Cómo llegamos a ellos? A través de la legitimidad. ¿Cuáles son los elementos fundacionales legítimos de este país? Y creo que de vuelta les hemos quitado su lenguaje, les hemos quitado su significado. Que eso te lleva a la segunda parte, que es cuáles son los fundamentos mexicanos, ¿no? Sin duda. Que son el espíritu nacional, la venganza, la religión, etcétera. Somos un país vengativo. Sí, ¿verdad? Somos un país que uno de sus sustentos es la venganza. Y eso nos puede llevar a un problema aún más de raíz. Y es lo que trato de hacer en el libro un poco. Si bien discutimos de un montón de cosas, ¿qué pasa si nos regresamos? No me voy a poner en la parte histórica porque no soy historiador, sino a tratar de acercarme desde el lenguaje a cuáles son nuestras concepciones, como por ejemplo, a qué nos hacemos cuando hay problemas. Nos hacemos muchísimo a la familia. Este es un país que se va hacia la familia. ¿Cuál es el problema de irse a la familia? Que la familia te puede hacer la conformación de un lugar tribal, de un espacio tribal, no de un Estado-nación. El Estado-nación no es tribal.
Sí, claro. No, bueno, yo lo mencionaba en mi columna de hoy precisamente a raíz de ese estudio que hizo Nexos en 2011, donde los mexicanos, era una radiografía, un perfil de los mexicanos. Los mexicanos somos muy individualistas. Le damos mucho más peso a la familia que al Estado. Sí, sí, sí. Y yo decía, pues, es que daba las cifras del tema, me dijiste que tú lo leíste, del ¿no? temblor. De lo poco que donó el pueblo de México para los afectados de los sismos del 7 y del 19 de septiembre, ¿no? Y eso es otro de los puntos. A ver, el libro obviamente todavía no estaba escrito para cuando fue el terremoto, pero al final hay elementos que sirven de tendencia desde 85 para acá para poder entender un poco a qué nos estamos refiriendo ahora tú y yo. Todo el mundo hablamos de que somos muy solidarios. No somos, y estoy de acuerdo contigo, somos increíblemente individualistas. Sí, sí, sí. ¿No? Pasa el momento de crisis, pasa el momento donde la gente se ayuda, como decía Javier Tello aquí hace unas semanas, ¿no? Un par de meses. ¿No? En realidad era un asunto de solidaridad universal. Pasó lo mismo en Texas, pasó lo mismo en Francia, pasó lo mismo en Bélgica. En cada momento de crisis las sociedades se comportan como uno quizá esperaría que se comporten. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que estamos convencidos, vamos a ponerlo en mi generación de 85 para acá, que somos un pueblo solidario. Sí. Solo que según yo, después del 19 de septiembre, no ha bajado el nivel de gente que se pasa el alto, de gente que se mete al carril de cebra, que bloquea los lugares apartados para minusválidos. No, entonces no lo somos. O sea, estamos en el peor de los mundos. Nos creemos solidarios y no somos solidarios. Pero mucho peor, a la hora de convencernos, cargamos una aura de superioridad moral que nos impide en verdad tener este momento de revisión que todos los pueblos necesitan tener para poder saber dónde están parados. Entonces estamos parados no en donde realmente estamos, sino donde creemos estar. Lo estamos viendo desde arriba cuando no deberíamos de verlo desde... Alternative fact. Exacto. Porque al final el alternative fact es algo totalmente mexicano. Esa misma relación de la superioridad moral la vamos a encontrar en política, en academia, en cultura. Claro. Porque seguimos un poco analizando el país a partir del país que queremos decir. Es como, como lo que hace el mentiroso. Al final analiza lo que cree que está, no lo que está. Ahora déjame irme ya, me salto a la cuarta parte, cuáles son las virtudes y los pendientes mexicanos. Y quiero ir a los pendientes. Para Maruán Soto, ¿cuáles son los grandes pendientes de México? El debate, la urgencia absoluta del debate. Somos pero un no país nos gusta que debatir. no nos gusta debatir. No nos gusta debatir. Créeme, yo vivo de organizar debates. Todos los días acá. Y es difícil, ¿eh? Es difícil. Sobre todo con los políticos, no quieren debatir. Pero sí estarás de acuerdo que más o menos pertenecemos, la gente que está tuyo y la gente que está en esta mesa, al mismo sector. Bueno, ese sector no es al que le decimos, claro, es que la corrupción es culpa del que le da mordida al policía, porque en su caso quizá la corrupción sea la medida para poder acortar la brecha de inequidad. Estamos hablando de vuelta de las élites. De esta élite a la que pertenecemos, a la que nos deberíamos de reconocer, en vez de dejar de decir, no, ellos las élites, no, nosotros también somos élite. Veamos un poco también cuál es nuestra realidad. Claro. No es la del resto del país. Entonces, nosotros somos los que tenemos que acercarnos al debate. El libro creo que en parte es eso, es un llamado a responsabilidad, porque en el llamado a responsabilidad a este sector en el que nos encontramos tú y yo, es donde está el gran pendiente de México. Ahora déjame preguntarte, porque yo soy muy optimista en el tema de los debates, viendo a los chavos, viendo a los jóvenes, a la generación que sigue de nosotros. Creo que hay un mayor interés de debatir. O tengo esa impresión. Yo soy muy pesimista. A ver, dime por qué. Ahí sí hay un elemento fundacional. Aquí estamos convencidos que el debate es la pelea, que la discusión está mal, que la idea de una discusión o de un debate no es que salgamos con una tercera opinión, sino que mi opinión se sobreponga a la tuya o la tuya sobre la mía. Sí, totalmente. Entonces, eso no hay esta idea de que, a ver, vamos a intercambiar argumentos y en una de esas me convences. Este es el país. Y digo, ¿sabes qué? Sí me convenció. Sí, en todas las generaciones este es el país donde A más B no da C, A más B da A o da B. ¿Qué vamos a construir en eso? Y ahí entonces va a entrar el papel de las élites académicas, que no hemos logrado tampoco, las élites académicas, formar a jóvenes que puedan entrar a la cultura del debate. Entonces es horrible ir a esos eventos académicos donde se discuten ensayos, papers de los académicos. Todos tienen razón. Y todos echan cebollazos. Hombre, que bueno, nadie critica a nadie, ¿no? No hay una visión de que, oye, tu paper está mal. Porque el mío está bien. Exacto, sí. ¿Qué tipo de construcción de sociedad vamos a hacer ahí? Entonces vamos a entrar al último gran pendiente, la construcción de sociedades. Porque de vuelta, regresándonos
vámonos al terreno del lenguaje. Cuando hablamos de construcción de sociedades, esta es una sociedad occidental que al final parte del ciudadano. Pero también le quitamos el carácter ciudadano al ciudadano. Y no me refiero solo a lo de los independientes y cosas. Ciudadano le vaciamos de significado. Y es a partir de los ciudadanos que se construyen las sociedades. Bueno, pero ahí me llama la atención porque yo sí estoy más optimista o sea, creo que estamos mejor que en el pasado y creo que el futuro puede ser mejor que el presente. Ver, sin duda estamos Pero tú mejor. Dices que eres pesimista en ese sentido. Sin duda estamos mejor. A ver, en lo económico es indudable que podemos estar mejor con todas las cosas. Totalmente. Libertad de prensa. Esto hace 30 años, esta conversación era imposible. Imposible, sí. ¿No? Un programa como este es imposible. No existe. No existe. No existía. ¿No? Bueno, ¿qué es lo que pasaría entonces si nos seguimos en este tono? Que quizá nos estamos conformando con el lugar en el que estamos. Que estemos mejor que el pasado no quiere decir que estamos bien. Y no paramos de compararnos con el pasado para poder hacer eso. ¿Qué hacemos con un chico que tiene 20, 22 años al que no paramos de decirle cómo funcionaba las cosas hace 40, 50? ¿Qué significa eso para ellos? Nada, cero. Como lo que significaba para ti, para mí, el pasado cardenista. Sin duda. Pues bueno, o sea, lo ves en bronce, ¿no? Todavía hay alguien que cree que el pasado cardenista tiene algún significado. Sí, totalmente. Están esos también. Sí. ¿No? Entonces, los que se van todavía más atrás. Sí. Entonces, de vuelta, hay que volver a las bases. Quizá nos hemos envuelto demasiado en la idea de que las soluciones y el pragmatismo es la única cosa que tenemos que pensar. Y lo coyuntural es importante, lo pragmático es importante. Pero si no tenemos el sustento filosófico, social de las cosas, ¿qué vamos a hacer? Queremos construir Estado y tú y yo defendemos todo el tiempo que nos gusta el Estado para lo que tiene que estar, nos gusta lo liberal para lo que tiene que estar. ¿Qué pasa cuando el Estado le quitamos el carácter filosófico? No existe Estado sin un carácter filosófico. No, al final es una invención el Estado. Una invención basada en cierta filosofía. Entonces tenemos que regresarnos un poco, sin que yo me transforme ahora en el reaccionario que quiere llegar a lo aristotélico, pero sí tenemos que pensar un poco cuáles son las bases, no solamente pragmáticas, con las que queremos construir este país. ¿Cómo lo han recibido el libro, Maruán? Pensar México. Yo no me quejo, o sea, a mí me ha ido bien. ¿Pero qué comentarios has recibido? Mira, por un lado, en los comentarios de los pares, creo que en general los pares ven un país mejor que el que yo veo. La crisis de derechos humanos, creo que no todo mundo coincide en que hay una crisis de derechos humanos. Esta idea de tener crisis aisladas, pequeñas crisis, yo creo que dependiendo de lo que se traten, pueden ser grandes crisis. Hoy sale en Animal Político que hay alrededor de 600 y tanto municipios que han sido víctimas de desplazamiento interno. Eso a mí me recuerda a la otra tierra a la que me debo. Cuando hay un país con desplazamientos internos, cuando tienes un país con la cantidad de periodistas asesinados que hay hay una crisis de derechos humanos. Entonces, sí ha habido cierta discordancia en eso, pero al mismo tiempo me he encontrado con lectores con los que pude tener un diálogo, que es el que quiero tratar de tener también. Bueno, pues le adelanto que... ¿En dónde está mi cámara? Ahí. Le adelanto que Maruán va a estar, como nosotros, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara dentro de unos cuantos días. ¿Cuándo presentas tu libro allá en Guadalajara? 27, primer lunes de la feria, el lunes 27 de noviembre a las 6 de la tarde. ¿Quién te lo va a presentar? Gabriela Barkentin, y si las firmas de un candidato independiente más o menos le permiten, quizá un candidato independiente. Ah, qué bien. Y evidentemente tu idea es abrirlo al público para tener esa discusión. Hay que tener debate. Es un libro donde yo lo que no quiero es tratar de dar las respuestas. No me interesa eso. Quiero tratar de tener el debate. Que no estemos de acuerdo. Es un libro para no estar de acuerdo. Pues me parece muy bien. ¿Qué te puedo decir? Qué bueno que viniste. De Maruán Soto Antaki, Pensar México. Hay que decir, qué bárbaro, Maruán. ¿Cómo escribes, mano? O sea, tú sudas como escribes. Qué bárbaro. ¿Ya cuántos libros llevas? Ya ni se acuerda. 4 novelas, 3 ensayos. A principios del próximo año saldrá el cierre de este ciclo con Pensar Occidente. Ah, muy interesante. Ese es otro. Habrá que, fíjate, ahí está interesante. Habrá que contrastar Pensar Medio Oriente con Pensar Occidente. ¿Qué tanto, no? Porque muchos de los elementos con los que ahora juzgamos Medio Oriente son totalmente occidentales. Sí, no, totalmente. Bueno, y te va a faltar Pensar Asia. Cuando conozca un poco más, ahí me declaro incompetente. Entonces, digo que es otra parte del mundo, ¿no? Yo creo que cada vez más occidentalizada. También. Pero así es. Sin duda. Gracias, Maruán. Querido Leo, nos vemos en Guadalajara. Gracias, nos vemos por allá. Gracias. Aquí termina la edición de hoy. Gracias por habernos acompañado. Mañana es viernes.
nuestra edición de fin de semana. Vamos a platicar con la simpática y talentosa cantante de género grupero. Usted la conoce, con la jefa, con la güera Alicia Villarreal, acerca de sus 3 películas favoritas. No se lo pierda. Aquí nos vemos.